Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre el Customer Journey Map. Si toso un poquito, una disculpa, todavía sigo un poco enfermo, pero trataré de pausar en caso de que lo necesite. Bueno, ¿qué es el Customer Journey Map? Es justamente esta ruta o este mapeo que hacemos de toda la experiencia que tiene nuestro cliente y podríamos decir que es una representación visual. Ahorita vamos a ver en el ejemplo a qué nos referimos con esta representación visual. Pero la idea o lo más importante es identificar el proceso completo que tiene nuestro cliente. Desde el primer contacto, incluso un poquito antes, cuando se identifica la necesidad, el punto del primer contacto con nosotros, durante toda la experiencia que tiene interactuando con nuestro personal o con nuestra marca, y también podríamos agregar el qué sucede después de que él compre. Incluso esta etapa de la evaluación o la satisfacción del servicio e incluso la recomendación si el proceso fue positivo. Digamos que ¿para qué nos sirve? Pues para comprender al cliente, entender un poquito más estas necesidades, pero también para identificar oportunidades de mejora en nuestro proceso. Muchas veces cuando enseñamos el proceso, no consideramos algunas otras necesidades, a lo mejor no estamos considerando los cambios que existen en la competencia o incluso mejoras en la tecnología que podrían ayudarnos. Nos sirve para personalizar esta experiencia dependiendo a cada usuario que identifiquemos dentro del proceso, ya que no todos los clientes o los usuarios de nuestro servicio van a ser iguales, y también para alinear a nuestros equipos a poder cumplir estas expectativas. Si pudiéramos mencionar los pasos para realizarlo, podríamos eh, simplificarlo en primero definir a tu cliente ideal. Ya hemos trabajado con el buyer persona o el user persona, dependiendo de lo que quieran trabajar. Luego es identificar las etapas del viaje. ¿Qué es las etapas del viaje? Básicamente, cada uno de los pasos de nuestro procedimiento. Cada empresa ya tiene identificado su proceso de venta y eso está documentado en un procedimiento. Bueno, pues esos pasos son los que nos van a servir en las etapas. Vamos a recopilar datos, que esto lo podemos hacer a través de diferentes técnicas, como las entrevistas a profundidad que ya vimos, a través de las mismas encuestas que levantamos, o cualquier otro método u otra herramienta que nos permita recabar la información relacionada a lo que piensa el cliente o a las necesidades que van surgiendo del cliente. También vimos por ahí el template del Value Proposition de Alexander Osterwalder. Por ahí también está el video para que si lo quieren volver a ver, donde identificamos los beneficios funcionales, emocionales y sociales que busca el cliente, también las frustraciones y las alegrías. Entonces, todas esas herramientas nos sirven a nosotros para entender qué es lo que realmente busca el cliente o qué es lo que no le está ofreciendo la competencia y que nosotros podemos tomar ventaja de ello. Y luego visualizar el mapa completo y haciendo las mejoras, que es, digamos, el último paso que podríamos hacer. Les voy a compartir ahora el ejemplo. Esto yo lo trabajé en un archivo de Excel, pero si ustedes determinado momento lo quieren trabajar en alguna otra herramienta como un PowerPoint o alguna otra herramienta colaborativa, lo pueden hacer. A mí se me hizo práctico hacerlo en el Excel, ¿no? Entonces, como vemos, en el encabezado tenemos el proceso o los pasos del procedimiento que yo identifiqué. En este ejemplo les voy a hablar de un Customer Journey Map que apliqué para unos talleres que dimos en línea para un organismo gubernamental en un estado del sureste que nos habían demandado impartir un taller de lectura y redacción para sus colaboradores. Eso fue durante pandemia
Y lo primero que hice fue identificar cada una de las fases de este proceso, desde la necesidad identificada por parte de este organismo gubernamental, el primer contacto con nosotros, que fue el inicio del curso, toda la experiencia. Y si se dan cuenta, aquí viene lo que venía como post-compra, o el qué sucedió después de que esto terminó. Bueno, ¿qué es lo que sigue? En la segunda parte vemos estos tres bloques que hablan sobre la emocionalidad. Estamos hablando de cómo se siente. Digamos, está visualizado en forma de un semáforo, en donde el verde es que el cliente está contento, satisfecho durante esta etapa. El neutral es probablemente no tiene muy claro si la emocionalidad es positiva o negativa. Y en la roja podríamos decir que son emocionalidades negativas. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos definiendo que estas personas necesitaban eh, hacer carrera dentro de la institución. Esa es la necesidad identificada, que incluso la misma empresa es la que provee este servicio, ¿no? De la capacitación, pero ellos detectan que su personal necesitaba ser capacitado específicamente en temas de lectura y redacción. Entonces, digamos que aquí no hay una como tal una emocionalidad ni positiva ni negativa, simplemente existe la necesidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, estuviera hablando de algún servicio médico donde me duele el estómago o me duele la cabeza, sería a lo mejor la emocionalidad sí podría empezar negativamente. En este caso, pues realmente no es algo que urgiera ni algo que si no se hiciera, pues podría despedir a la persona o que la institución fuera a quebrar o algo por el estilo, pues realmente no. Entonces, por eso lo dejamos en una emocionalidad neutra. Em, bueno, aquí también es importante aclarar que esto se hizo, fueron de hecho dos cursos. Esto se hizo después de haber impartido el primer curso, terminamos todo el proceso y cuando nos dijeron que necesitábamos capacitar a un segundo grupo, dijimos, ok, nos equivocamos en varias partes del proceso y ahora necesitamos eh, mejorarlo, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso voy a hablar de un proceso que ya había sido evaluado y por eso aquí termino con que el grupo nos recomendó, porque a pesar de todas las altas y bajas, el grupo terminó contento, ¿no? Entonces, pero esto es después de haber terminado la capacitación del primer grupo y lo hicimos para implementar mejoras para el segundo grupo, ¿no? Entonces, durante el inicio del curso, digamos que era la segunda etapa de este proceso, nos dimos cuenta de que los participantes se sentían saturados con la información, los criterios de evaluación y también en cierta parte los estaban obligando. Entonces, cierta resistencia para disponer del tiempo y tomar un curso, pues no era como algo positivo. Por eso lo puse en la zona roja, que es como una emocionalidad negativa. Entonces, teníamos que luchar contra esa resistencia también. La segunda es que cuando les presentamos la plataforma de Google Meet, que es la que utilizamos para impartir el curso, eh, muchos de ellos ni siquiera tenían computadora. Nos platicaban que algunos seguían trabajando con máquinas de escribir y otros que no tenían acceso a computadora. Entonces, esta falta de práctica con la tecnología resultó en dudas de la plataforma de Google Meet y también preocupados porque tenían que ahora usar de repente una nueva tecnología de información. Entonces, también aquí era una emocionalidad negativa. Luego establecimos sesiones con instructores en donde podíamos, ya no era parte de la clase, sino eran sesiones adicionales donde el instructor podría platicar un poquito más de las dudas o aclarar las dudas, ¿no? Entonces, aquí empezamos a notar que durante esas sesiones que no eran donde tenían que subir la tarea o no estaban viendo un tema nuevo,
se sentían más tranquilos, empezaron a ver una mayor claridad de la estructura del curso, empezaron a entender un poquito más los criterios y pues el hecho de haber interactuado ya previamente o varias veces con la plataforma, pues como que les empezaba a generar más confianza. Luego, cuando les pedimos que entraran a Google Classroom para subir las tareas, pues obviamente otra vez la emocionalidad negativa porque era otra plataforma que tenían que aprender. Cuando les dejábamos tareas para que ellos realizaran por sí mismos, pues también, ¿no? Como que decían, bueno, es que el profesor me va diciendo paso a paso, pero ahora que no tengo al profesor a mi lado o en conectado, pues no sé por dónde empezar. Entonces notábamos esa misma preocupación. Entonces lo que hicimos fue generar una sesión con un asesor adicional, no el instructor como tal, sino alguien más que podría ayudarlos en la ejecución de las tareas o dudas de la plataforma. Entonces esto también como que les fue dando otra vez tranquilidad, ¿no? Seguimos con las sesiones y luego llegó el momento de hacer el examen sumativo, que es un examen acumulativo para validar que habían aprendido correctamente todos los temas. Para ese entonces, pues ya habían practicado varios días, no recuerdo cuántas semanas fueron, creo que fueron 4. Y entonces obviamente pues ya se sentían mucho más cómodos con la plataforma, ya sabían, ya habían agarrado el ritmo, entonces se sentían bastante seguros con los conceptos y también eran capaces de aplicar. Entonces aquí empezamos a ver que la emocionalidad ya era de satisfacción o ya estaban más contentos, porque ya ellos percibían que estaban aprendiendo. En cuanto presentaban el proyecto, igual pues estaban seguros de los conceptos que habían aprendido, los pueden aplicar e incluso los pudieron explicar a través de los resultados de su proyecto. Y al final, cuando levantamos la encuesta de satisfacción, pues nos recomendaron. Digamos, ese fue como el análisis del primer curso que realizamos. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa o la segunda parte del Customer Journey Map? Es identificar las necesidades por cada una de estas etapas. Por ejemplo, tenemos que hacer, obviamente, para mejorar este proceso, nos vamos a ver, a darnos cuenta, o analizar, o a buscar más información, o hacer las entrevistas, o cualquier herramienta que ustedes utilicen. Entonces, incluso una lluvia de ideas podría también funcionar. Eso fue lo que hicimos aquí, una lluvia de ideas. Yo empecé esta parte de acá arriba, y sugerí algunos puntos de aquí, pero al final me reuní con todos los otros instructores y con la directora del curso para poder complementar a través de una lluvia de ideas. Entonces, eso también es válido. Eh, Aquí nos dimos cuenta de las necesidades en la etapa 1, que el curso tenía que potenciar sus habilidades para convertirlas en competencias y que fueran tomadas en cuenta para que los promovieran de puesto. Lo que necesitaban al inicio del curso era un discurso motivacional de que, independientemente de que fuera obligado o no, el por qué les iba a servir o el objetivo de cómo podían aprovechar el resultado de este curso. Eh, También identificamos que necesitaban un documento general con todas las indicaciones y era un documento integrador donde anotamos los horarios, incluimos las ligas de Google Meet y de Google Classroom para que pudieran acceder de manera más rápida. Venían explicados los criterios de evaluación. Venía una lista, una playlist de videos explicativos. Estos videos explicaban justamente el uso de la plataforma Meet, la de Classroom y el Google Docs. Y también una guía rápida que compartimos por el grupo de WhatsApp como tipo de infografía para que todo esto fuera mucho más fácil, ¿no? Entonces, a quién te tiene que contactar en caso de cierto problema o en caso de cierta duda. Esta infografía les iba a dar el panorama. Ahora, ¿qué necesitaban ellos durante la experiencia con la plataforma Google Meet? Primero, un curso introductorio a estas plataformas, más los videos explicativos para que ellos los pudieran volver a ver cuando tuvieran algún otro tiempo y quisieran repasar. Y obviamente el acompañamiento vía WhatsApp por si algo llegara a atorarse.
Ahora, para las sesiones con instructores, ¿qué necesitaban? Necesitaban ellos saber exactamente las fechas y los horarios de sesiones porque había días que era a las 9 y otros días era a las 10, entonces iba cambiando. Entonces ellos tener un cronograma mucho más claro, una liga única en el Google Meet, cada vez que agendas en el calendario te genera una liga diferente. Lo que hicimos es que la misma liga se replicara para todas las sesiones y evitar que se confundieran a qué liga me tenía que conectar. Entonces, logramos estandarizar para que el grupo se conectara a la misma liga durante todas las sesiones. Eh, Hicimos este documento maestro con el cronograma, actividades, criterios y demás. Y también aclaración de dudas del Classroom durante esta sesión con el instructor. Para el Classroom, también videos complementarios, les enseñaban, pues, él necesitaba entender cómo se veían las tareas, cómo resolver los quizzes que subimos y también pues aprovechar que ahí iban a explicar que iban a haber asesorías vía WhatsApp. También al momento de realizar las tareas, pues que hubiera alguien o necesitaban que alguien les ayudara a resolver dudas y también material didáctico adicional para que ellos pudieran repasar. En las sesiones con los asesores, igual tener en qué fechas y horarios se iban a conectar, igual una liga única y cuáles eran las dudas que podían resolver durante este espacio. En el examen sumativo, pues lo que ellos necesitaban eran los conocimientos claros y el acceso al quiz, que ese quiz se activaba en 10 minutos antes de empezar. Entonces, por eso ellos sabían en qué fecha y en qué horario y tenían que estar al pendiente 10 minutos antes para poderse conectar. En el caso del proyecto final, en el primer curso, pues sí, cambiamos un poquito la dinámica, improvisamos un poco y generó algunas dudas durante el lanzamiento del proyecto, porque lo lanzamos una semana antes de que se entregara. Entonces, aquí la idea era pues mejorar este aspecto. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Lineamientos claros, entregables bien definidos, rúbrica clara, tiempos de entrega y un acompañamiento para ir avanzando poco a poco en el proyecto y no dejarlo todo hasta el final. Y aquí en la recomendación nos dijeron que la retroalimentación final fue importante, que les diéramos esa retroalimentación y obviamente su constancia para garantizar de que aprobamos el curso. Ahora, ¿qué otro aspecto se requiere incorporar dentro del Customer Journey Map? Es este punto de interacción. Tenemos que entender cuáles son las plataformas, los medios o las personas con las que pueden estar en contacto durante cada una de esas etapas, capacitar a ese personal o preparar en las plataformas que estén listas para usarse y que no haya ningún problema. Entonces aquí en la necesidad identificada, pues los directores del programa serán los que iban a estar en contacto con la institución para poder definir las fechas de inicio, el tamaño del grupo y demás. Durante el inicio del curso, el punto de interacción era mandar mensajes de WhatsApp, que por ahí se armaron los grupos, se mandó la invitación para conectarse a la liga de Google Meet y también les compartimos por ahí el examen diagnóstico. En la experiencia con la plataforma de Google Meet, pues obviamente el punto de interacción es a través de Google Meet, pero también ellos podían contactarnos a través de WhatsApp. Ese era el punto de interacción. En la sesión con los instructores, también la plataforma era por Google Meet para que se conectaran. Y vamos a estar trabajando con Google Classroom, otro punto de interacción, y también a través de WhatsApp, en caso de que alguien no se pudiera conectar, que nos pudiera contactar vía este medio. Para las experiencias con la plataforma de Google Classroom, pues obviamente el punto de interacción es a través de Google Classroom, porque ahí descargaban las materiales y subir las tareas. Y también necesitaban el acompañamiento vía WhatsApp, que es donde nos podían contactar en caso de que tuvieran problemas para subir la tarea, por ejemplo. Para realizar las tareas, pues el punto de contacto era, obviamente, Google Classroom para subir la tarea, Google Docs, que era
el software o digamos la aplicación para poder realizar las tareas. Yo ya les explico por qué Google Docs. Y el Google Forms también porque ahí realizábamos los quizzes, que era otro punto de interacción. En la sesión con el asesor igual el Google Meet, que era donde nos conectábamos, Google Classroom para poder revisar las tareas o material que tuvieran duda, y WhatsApp en caso de que nos quisieran contactar para alguna otra sesión. Para realizar el examen sumativo, el punto de interacción era el Google Forms, que era el que les activábamos minutos antes de la fecha y horario definida. El Classroom, que era, en el primer curso no lo hicimos, pero en el segundo curso ya la idea era integrarlo directamente al Classroom. Y el WhatsApp para comunicarles que ya estaba abierto el quiz. En la realización del proyecto final era que subieran a Google Drive su proyecto y que nos conectáramos a Google Meet para que presentaran. Ese era el punto de interacción. Y en la recomendación, para la recomendación, el punto de interacción fue la encuesta de satisfacción que lanzamos vía Google Forms, ¿no? Entonces, estos puntos son súper importantes, el identificar qué necesita en cada etapa para preparar material, para capacitar al personal o preparar el software o las plataformas que vamos a necesitar y también identificar estos puntos de interacción. Ok. Ya que tenemos nuestro mapeo de emociones, las etapas, las necesidades y el punto de interacción, ahora sí vienen la lluvia de ideas, son las ideas de mejora. Aquí, por ejemplo, en este caso en particular, vemos dos líneas. La primera idea de mejora fue, digamos, como la más tradicional, que era seguir ofreciendo el curso tal cual lo impartimos la vez pasada, haciendo ciertas recomendaciones, como compartir videos cortos, que en la primera sesión no tuvimos, lo de considerar una liga única. Eh, por ejemplo, aquí les decía Google Docs. ¿Por qué Google Docs? En el primer curso, eh, no sé, instintivamente les pedimos las cosas o teníamos todos los ejercicios en en Word. El tema es que mucha gente o muchos de los participantes no tenían una computadora en casa y lo subían a través de su celular o alguna tablet que obviamente no tenían Word. Entonces, entendiendo que Google Classroom pertenece a Google y lo más natural era utilizar Google Docs, esto permitía que nosotros cargáramos el Google Docs con las actividades en Classroom y que ellos pudieran editar en ese mismo documento que se crea y ya no tendrían que hacer un paso adicional de subir la tarea. Simplemente era terminar de editar y darle al botón de completar tarea o subir tarea, no recuerdo cómo se llama. Entonces, con eso le simplificamos el paso o el esfuerzo, simplificamos el esfuerzo para aquellas personas que no tenían una computadora y que tenían que editar todo desde un celular. Entonces, esas fueron como algunas de las ideas de mejora. Ahora, yo fui un poquito más para allá, más adelante, un paso más adelante, y les propuse un segundo enfoque. Nos contrataron para impartir el curso de lectura y redacción, que se basaba mucho, sí en la gramática, en la ortografía y pues en cierta forma, redacción muy general. Y entonces yo cuestionaba a los directores y a los otros instructores que en qué momento les dábamos tips de mejora de lectura, o sea, comprensión lectora, o en qué momento de las sesiones utilizábamos lecturas para practicar y mejorar esta comprensión. Entonces, decidí proponerles este cambio eh, para darles herramientas profesionales enfocadas a la empleabilidad, por ejemplo, elaboración de documentos formales, o sea, redactar correctamente, por ejemplo, un oficio o redactar profesionalmente un correo electrónico o presentaciones, darle ese enfoque. Utilizamos
algunas, entendiendo que pues no íbamos a tener más sesiones de las que ya estaban pactadas, utilizar otras herramientas que permitieran avanzar en contenido, como utilizando aula invertida. También cambiamos el proyecto, que el primer proyecto pues fue como muy general, y lo que propuse fue que trabajaran realización de un blog. Entonces tenía que crear una página en Google Sites y ahí poder redactar alguna noticia relacionada con el departamento en el que trabajaban o estandarizar algún tipo de procedimiento que se requeriría para su departamento. Entonces, al principio se me quedaron viendo como estás viendo que apenas pueden utilizar Classroom, Google Meet y Google Docs. Pues, ¿cómo quieres que creen una página? Entonces les expliqué que a través de Google Sites era bastante sencillo y que ahí podíamos validar la forma en la que redactaban, obviamente utilizando las reglas ortográficas, y también habíamos puesto lo de lecturas y sí, hacer una plantilla de Google Sheets y asignarles a cada quien una página en la que estaban redactando a lo largo del curso. Y aquí está. Iniciar la clase con una lectura corta de libros, fomentando pues, sí, la lectura, libros de cultura general, para motivarlos a crear el hábito de la lectura. Entonces, eso también, que no estaba en la primera edición del curso, también se implementó en la segunda como parte de las ideas de la mejora. Y que esto ayudó a que el enfoque del taller de lectura y redacción que pidieron tuviera un enfoque mucho más profesional y no solamente aprender las reglas ortográficas. Entonces, a raíz de esto, se hicieron las mejoras para la implementación del segundo curso y también otra de las mejoras fue del aplicar quizzes autocalificables porque fueron alrededor, por cada curso fueron 400 personas. Entonces, calificar 400 quizzes multiplicados por 5 temas más o menos que se impartían, pues sí era un mundo y era un tiempo interminable para la calificada. Entonces, con esta función que tiene Google Classroom combinado con Google Forms, nos ahorramos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, fueron algunas de las mejoras y obviamente el segundo curso que impartimos, tuvimos más tiempo para no estar solamente calificando. Implementamos lecturas, implementamos un proyecto mucho más estructurado, pero fue a raíz de este análisis que hicimos del proceso de la primera edición. Entonces, básicamente, ese es el Customer Journey Map. Eh, Cualquier duda, pues ya me comentan en la sesión, pero aquí la invitación es que ahorita ustedes identifiquen dentro del el proyecto cuáles son estas etapas por las que tiene que pasar el cliente o el usuario, porque a lo mejor algunos de los proyectos no necesariamente abordan un cliente, sino un usuario, eh, y que desde un inicio puedan identificar esa necesidad. O sea, no necesariamente que la primera etapa sea el punto de contacto con nosotros, sino que es lo que dispara la necesidad de tener que buscarnos. Regresando al tema de las personas que necesitan ir a un hospital porque les duele la cabeza, ¿no? O les duele el estómago o están enfermos. La necesidad identificada es ese dolor. ¿Qué hace esa persona cuando le duele algo? Busca en internet, hospital más cerca, busca remedios en internet, le pregunta a algún familiar o qué es lo que hace, ¿no? Y entonces, ¿cómo llega a nuestro servicio? Si alguien tiene hambre, pues la necesidad identificada es ganas de comer comida italiana. Entonces busca en internet. Y de buscar en internet o pedir recomendaciones a un amigo, cómo es que llega con nosotros. Y ahí entonces sería el primer punto de contacto y luego todo lo que pasa durante esa experiencia, ¿no?
Entonces vayan identificando todos los procesos, todo el proceso desde antes de que lleguen con nosotros, una vez que lleguen con nosotros, y todas las etapas, los pasos que brinda nuestro servicio o nuestro producto, hasta que el cliente satisface esa necesidad. Esa sería la tarea.